Buen día, estimados participantes. A continuación les presentaré el tema sobre la administración de proyectos. Los proyectos que requieren meses o años para completarse suelen ser desarrollados fuera de los sistemas normales de producción. Las empresas pueden configurar organizaciones específicas para manejar tales trabajos y a menudo los desmantelan después de su conclusión. En otras ocasiones, los proyectos son parte del trabajo del gerente de turno. La administración de proyectos involucra tres fases: planeación, programación y control. Planeación. Esta fase incluye el establecimiento de las metas, la definición del proyecto y la organización de los equipos de trabajo. La programación. En esta fase se relacionan las personas, se relaciona el dinero, se relacionan los suministros con las actividades específicas y se establece la relación de las actividades entre sí. El control. Aquí la empresa supervisa recursos, costos, calidad y presupuesto. También revisa o cambia los planes y asigna los recursos para satisfacer las demandas de costo y tiempo. Proyectos generalmente son de gran tamaño. Podemos mencionar, por ejemplo, la ampliación del Canal de Panamá, donde se han utilizado miles de trabajadores, se han removido millones de toneladas de materiales. Una de las características importantes de los proyectos es que tienen una condición temporal, están compuestos por una serie de tareas claramente relacionadas y está dirigida hacia una meta predeterminada y medible. Y por supuesto requiere de múltiples recursos, tanto gente, equipo, etc. Definamos lo que es un proyecto. Es una serie de trabajos relacionados que por lo habitual se dirigen hacia un producto mayor y cuyo desempeño requiere de un periodo considerable de tiempo. ¿Cómo podemos definir la administración de proyectos? Se puede definir como la planeación, la dirección y el control de recursos, personas, equipamiento y materiales para poder sujetarse a las limitaciones técnicas de costo, calidad y de tiempo del proyecto. Definitivamente tenemos limitaciones técnicas, tenemos limitaciones de presupuesto y uno de los objetivos principales es de cumplir en tiempo y en calidad la ejecución de cualquier proyecto. Reforzando un poquito sobre las fases de administración de proyectos, repetimos: en el inicio se establecen las metas, las limitaciones, el alcance, las cartas del proyecto. En la parte de planificación se forman los equipos de trabajo, se desglosan las entregas, se crea la estructura de desglose de trabajo, que consiste en investigar y determinar la cantidad total de actividades que hay que desarrollar en un proyecto. Se determina también la cantidad de recursos que se necesitan para la ejecución del proyecto y se pone definitivamente el presupuesto de capital que se requiere para la ejecución del mismo. En la parte de la ejecución están las contrataciones, el proceso de producción y los informes de avances. Y en la parte de control se le da seguimiento al presupuesto, se le da seguimiento a los avances, se determina en qué etapa está el proyecto en sí, en cada periodo de tiempo. Uno de los aspectos principales que se debe tomar en cuenta en un proyecto es el rol de gerente de proyectos. Los gerentes de proyectos tienen alto perfil en la empresa y son responsables de asegurar. Cuando hablamos de alto perfil es que reportan a veces inclusive a la junta directiva y a los dueños de las empresas. Todas las actividades necesarias se completen en la secuencia adecuada y a tiempo. Esta es una de las cosas que los gerentes de proyectos deben supervisar. Que se completen en la secuencia adecuada y se completen a tiempo. Eso significa que estén desarrolladas dentro de un aspecto lógico y se cumpla con los tiempos establecidos. Otro de los aspectos que controlan es que el proyecto esté dentro del presupuesto,
que el proyecto cumpla las metas de calidad sobre todo, y las personas asignadas al proyecto reciban la motivación, dirección e información necesaria para hacer su trabajo. Un grupo de personas que esté dependiendo de la gerencia de un proyecto tiene que estar altamente motivada para conseguir ejecutar las actividades en los tiempos esperados. Los gerentes de proyecto tienen que ser buenos instructores, buenos comunicadores y capaces de organizar actividades de una variedad de disciplinas. Vamos a mencionar dentro de este tema las herramientas principales de la administración de proyectos. Aquí mencionaremos las gráficas de Gantt, el método de la ruta crítica y la técnica de evaluación y revisión de programas que PERT son uno de los más conocidos. Existe una variedad inmensa de otros software que se usan para la administración de proyectos, entre los cuales podemos mencionar también el software Primavera, que se ocupa mucho en la industria de la construcción. Enfoquémonos un poco sobre la programación del proyecto. ¿Para qué sirve la programación del proyecto? Identifica las relaciones de precedencia entre las actividades y el proyecto completo. ¿Cuál es la relación y cuál es la lógica de una actividad con respecto a la otra? Nos indica la secuencia de actividades. Determina los tiempos y costos de las actividades. Ayuda a utilizar de mejor manera las personas, el dinero, los recursos materiales, al identificar los cuellos de botella críticos de cada proyecto. Determina las actividades críticas. Se elaboran gráficas diferentes para programar por separado las necesidades de personal por cada tipo de actividad. También las gráficas pueden usarse para la programación y control de los materiales. A continuación vemos un ejemplo de lo que son las gráficas de Gantt. Aquí estamos poniendo la estancia de un avión en tierra y específicamente un avión de Delta, en el cual podemos ver la serie de actividades, cómo están desglosadas y cómo se han adecuado y organizado de tal forma que optimicen la estadía del avión en tierra. Este estudio lo hizo la compañía Delta para buscar el proceso de mejoramiento en cuanto a tiempo en estadía de tierra de 60 minutos a 40 minutos. Con ese ahorro de 20 minutos por avión, estando en tierra, para el tiempo que durara en que bajaban los pasajeros y se volvían a subir los nuevos pasajeros para el próximo destino, se ahorraron 20 minutos de estadía en el avión en tierra, y con eso lograron ahorrar alrededor de 50 millones de dólares por año. ¿Cuáles son las partes importantes, los 6 pasos básicos del método de la ruta crítica y del PERT? Ya hablamos que las herramientas de la ruta crítica y el PERT son dos herramientas que se usan para la administración de proyectos. ¿Cuáles son los pasos? Primero, definimos el proyecto y preparamos la estructura de desglose del trabajo. Recordamos que la estructura de desglose del trabajo es desarrollar todas las actividades que va a contemplar el proyecto para que se pueda ejecutar. 2. Desarrollamos las relaciones entre las actividades, decidir qué actividad debe preceder y cuál debe seguir a otras. 3. Se dibuja la red que conecta todas las actividades. O sea, vemos en una forma global la construcción de la red del proyecto, cómo se va a ejecutar, qué actividades irán primero y qué actividades irán después. Asignamos las estimaciones de tiempo y costo para cada actividad. Calcular el tiempo de la ruta más larga a través de la red llamada ruta crítica. Normalmente esta ruta es la que nos determina la duración total del proyecto. Usar la red como ayuda para planear, programar, supervisar y controlar el proyecto. Estos son los puntos básicos que nos generan el apoyo de estas dos herramientas de administración de proyectos. Las siguientes preguntas nos las pueden responder la metodología de la ruta crítica y el PERT. Nos puede responder cuándo concluirá el proyecto completo, cuáles son las actividades
o tareas críticas del proyecto, cuáles son las actividades no críticas del proyecto, cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en una fecha específica. Para una fecha en particular, ¿estará el proyecto en tiempo, retrasado o adelantado? O para una fecha dada, el dinero gastado es igual, menor o mayor que la cantidad presupuestada. Se dispone de suficientes recursos para terminar el proyecto a tiempo. Si el proyecto debe terminar en menor tiempo, ¿cuál es la mejor manera de lograr esta meta al menor costo? Veamos algunas de las convenciones que se usan para construir una red de un proyecto. Aquí tenemos la actividad A, actividad B, actividad C y actividad D. Estos son círculos mediante los cuales se pueden representar las redes. ¿Qué significa la actividad C? ¿De quién depende? Depende de la actividad A y depende de la actividad B. C no puede empezar si A y B no han terminado. Igual de forma, la actividad D depende de la A y también depende de la B. O sea que D tampoco puede empezar si A y B no han terminado. Vemos el otro ejemplo. La actividad C depende de la actividad A y depende de la actividad B. C no puede empezar si A y B no han finalizado. La actividad D depende de la actividad B. O sea que D no puede empezar si la actividad B no ha terminado. En este enfoque nos vamos a concentrar en el tema de la administración de proyectos en presentarles básicamente el método de la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica es la trayectoria con el tiempo más largo de la red. ¿Cuál es la importancia? Cualquier atraso en la ruta crítica atrasa el proyecto. Y otra cosa, que las actividades que están en la ruta crítica no tienen tiempo de holgura. Es decir, que las actividades que están en la red de la ruta crítica no se pueden atrasar, porque si no, atrasan la duración del proyecto. También aprenderemos a manejar los siguientes temas: el término inicio más cercano, el término terminación más cercana, el término inicio más lejano y el término terminación más lejana. Aquí tenemos las correspondientes definiciones. Favor repasarlas porque estas son las que se usan cuando estamos construyendo la red. El tiempo de inicio más cercano es el tiempo más cercano en que puede empezar una actividad suponiendo que todas las actividades precedentes han sido completadas. La terminación más cercana es el tiempo más cercano en que una actividad puede terminar. El inicio más lejano es el tiempo más lejano en que una actividad puede comenzar sin retrasar el tiempo de terminación de todo el proyecto. O sea, es el tiempo más tardío que una actividad puede empezar sin atrasar el tiempo de terminación del proyecto. Y la terminación más lejana es el tiempo más lejano en que una actividad puede terminar sin retrasar el tiempo de terminación de todo el proyecto. Estos conceptos básicos son los que tenemos que manejar para poder construir las redes de los proyectos en cuanto a la ruta crítica. También usamos dos procedimientos en la construcción de una red para aplicar la metodología de la ruta crítica. Tenemos la pasada hacia adelante. ¿Qué significa la pasada hacia adelante? Identifica todos los tiempos más cercanos. Antes de iniciar una actividad, todos sus precedentes inmediatos deben haber terminado. Regla del tiempo de inicio más cercana. ¿Cómo se aplica? Si una actividad tiene solo un precedente inmediato, su IC es igual a la TC de su precedente. Y si una actividad tiene precedentes inmediatos múltiples, su inicio cercano es el máximo de todos los valores TC de sus precedentes. El inicio cercano, por supuesto, es igual al máximo TC de todos los precedentes inmediatos. ¿Cuál es la regla de la terminación más temprana? El tiempo de terminación más cercano de una actividad es la suma
de su inicio cercano y C más la duración de la actividad. Pasada hacia atrás es la actividad que encuentra los tiempos más lejanos. La terminación lejana de una actividad es la mínima inicio lejano de todas las actividades que le siguen. Estas son las reglas, tanto la pasada hacia adelante como la pasada hacia atrás. Tenemos que observar estos procedimientos para poder construir la red de cualquier proyecto que nosotros desarrollemos aquí para efectos de docencia en una forma manual. A continuación tenemos el siguiente ejemplo, el cual desarrollaremos en una forma manual y explicaremos a través de un formato Excel cómo desarrollar un ejercicio utilizando el método de la ruta crítica y los diferentes conceptos de la ruta crítica. A continuación, veamos el ejercicio. Las estimaciones de tiempo para las tareas del proyecto de preparación de una línea de producción en la fábrica de Ontario de Kellogg son las siguientes. Las estimaciones de tiempo. Aquí tenemos actividades, son 3, 5, 7 actividades, A, B, C, D, E, F, G. Cada actividad tiene su duración 6, 7, 2, 5, 6, 4 y medio, 7.7 y 4 horas. También esas actividades, para que estén ordenados, tienen sus actividades precedentes. Las actividades precedentes las tenemos aquí enumeradas. Para la actividad A no tiene ninguna precedencia. La actividad B no tiene ninguna precedencia. Ahora veremos cómo se construye eso. La actividad C precede de A. La actividad D precede de B y de C. La actividad E precede de B y de C. La actividad F precede de la actividad D. La actividad G precede de la actividad E y F. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Dibuje la red del proyecto, identifique la ruta crítica y cuál es la duración esperada del proyecto. Entonces, para el propósito de la construcción de la red, nos concentraremos en esta simbología. Aquí tenemos un cuadro de Excel, varias celdas juntas, en donde ponemos en este lugar IC, es el inicio cercano de la actividad. Aquí ponemos actividad, aquí pondremos la simbología de la actividad. Tenemos TC acá, es tiempo de terminación cercana de una actividad. En este punto pondremos la duración de la actividad, aquí donde estoy parado dice duración. A la izquierda está el inicio lejano, el tiempo de inicio lejano de una actividad. Y aquí el TL, el tiempo de terminación lejana de una actividad. Con las definiciones que vimos en el PowerPoint de cada uno de estos conceptos, inicio cercano, terminación cercana, inicio lejano y terminación lejana, empezamos a construir la red. Entonces, aquí nos concentramos la actividad A, aquí la tenemos, esta actividad A, aquí ponemos el número de actividad, vamos a borrar los números para que nosotros podamos ver, vamos a ver cómo se construye la red. ¿Ok? Primero que todo, la actividad A, ponemos el nombre de la actividad A. La actividad A no depende de nadie, no tiene precedente, entonces el IC de la actividad A va a ser 0. La actividad, para encontrar el tiempo de terminación cercano, ponemos primero la duración de la actividad A, que es 6. Y entonces el tiempo de terminación cercano es igual al inicio cercano, el tiempo de inicio cercano, más la duración de la actividad. Y allí tenemos la primera etapa de la primera información. Nos vamos a concentrar en la parte de arriba. Cuando nos vamos a concentrar en la parte de arriba, donde están los colores amarillos, es lo que llamamos, y lo que ustedes vieron allí, que se llama pasada hacia adelante. El objetivo de la pasada hacia adelante
es encontrar la duración total del proyecto. Ese es el objetivo de la pasada hacia adelante. Vamos a trabajar en todos los cuadrantes, en todos los rectángulos del Excel, en la parte amarilla de los rectángulos, que es la parte superior. Sigamos con la actividad C. ¿Qué dice la regla del inicio cercano? La regla del inicio cercano dice, vamos a borrar esto también. La regla del inicio cercano dice que el IC de una actividad es igual al TC de la actividad precedente. En este caso, si solo una actividad depende de ella. En este caso, C depende de A, y entonces el IC pasa a ser el TC de la actividad A. ¿Cuál es la duración de la actividad C? La duración de la actividad C es 5. Y entonces, aquí tenemos ya por default que el TC, donde tenemos aquí que es 11, es igual al IC 6 más la duración de la actividad 5, que es 11. Aquí apareció la actividad D. Verifiquemos la actividad D en tiempo en horas. Tiene una duración de 6. La actividad D también depende solamente de la actividad C. La actividad D, la actividad D depende de la actividad B y de la actividad C. La actividad D depende de C y de la actividad B. Vamos a llenar los datos de la actividad B, que no los hemos llenado. La actividad B tiene una duración de 7.2. Lo colocamos ahí. Y ya nos viene IC más la duración de la actividad, nos da 7.2. ¿Qué dice la regla de la pasada hacia adelante? Cuando una actividad, en este caso la actividad D, depende de dos actividades C y B, que está dependiendo, esas dos actividades le preceden, o sea que la actividad D no puede iniciar si B y C no han terminado. ¿Ok? Entonces la actividad, ¿qué dice? El IC de la actividad D va a ser el mayor TC de las actividades precedentes. En este caso, el IC de las actividades precedentes es 11. Y lo vamos a volver a copiar. Y por supuesto, el TC de la actividad D es igual al IC más 6 y nos da 17. 11 más 6, 17. Y así seguimos con la actividad F. La actividad F nos colocamos en la celda de la actividad F, depende de la actividad D. Como solo depende la actividad F, solo depende de la actividad D, entonces este IC, donde estoy parado, va a ser igual a su TC de la actividad D. Ahora ponemos la duración de la actividad F, que es 7.7 horas, y nos da que el TC de la actividad F es 24/7. Entonces veamos ahora, seguimos con la actividad G, la actividad siguiente. Vamos a colocarnos en la actividad E, que no la hemos mencionado. La actividad E, ¿de quién depende? De B y de C. La actividad E depende de C y depende de B. ¿Cuál va a ser el IC? El IC de E. ¿Cuál va a ser el IC de E? Va a ser el TC mayor de las actividades de las que depende. Y nosotros tenemos la actividad C, que tiene un TC de 11, y la actividad B, que tiene un TC de 7.2. Entonces aquí, por supuesto, escogemos el TC de la actividad C.
Ahora ponemos la duración de la actividad E, que no la habíamos puesto, es 4.5. Y por default ya tenemos que el TC de E es IC más la duración de la actividad, y esto nos da 15.5. Ahora ya tenemos la actividad G, que es la última, depende de la actividad de las actividades E y F. Aquí estamos en G, depende de la actividad F y depende de la actividad E. ¿Cuál es el mayor TC? El mayor TC de este es, de la actividad precedente, es 24.7, y lo volvemos a copiar, 24.7. Ahora nos falta colocar la duración de la actividad G, que es 4. Y aquí ya tenemos 28.7 es la duración del proyecto. Pero ahora necesitamos hacer la pasada hacia atrás, que es venirnos en la ruta verde, en la pista verde, digámosle así, de las actividades, viniéndonos hacia atrás y restando las duraciones para encontrar los inicios lejanos, que son estos inicios lejanos, y las terminaciones lejanas, que son la parte que está en la parte B, como lo pueden ver ustedes en este modelo de actividad. Ok, entonces ahora copiamos esta duración, porque es la duración del proyecto 28.7, y venimos para atrás. ¿Qué hacemos cuando venimos para atrás? Restamos a la duración del proyecto, restamos la duración, el tiempo de la actividad. Entonces aquí ya nos queda que el TL, o la terminación lejana del proyecto, es 28.7 menos la duración de la actividad, aquí queda 24.7. Acá tenemos que la actividad F precede a la actividad G. Entonces acá vamos a tener, por supuesto, es una sola actividad, copiamos el IL de G va a ser igual, se va a colocar como el TL de la actividad F. ¿Ok? Entonces, igual la actividad E precede la actividad F, la actividad E precede a la actividad G, la actividad E precede a la actividad G, y entonces también como única va a tener su TL va a ser igual al IL de la actividad G, y se copia. Ahora vamos a encontrar aquí parado en la actividad F el IL de F, que es igual a TL menos la duración de la actividad. Que vamos a hacerla aquí manual 7.7. ¿Ok? Entonces vamos retrocediendo. La actividad D precede a la F, entonces el TL de D va a ser igual al IL de F. Ahora venimos hacia atrás restando para encontrar los IL. El IL de D va a ser igual al TL de D, que es 17, menos la duración de la actividad, y nos da que es 11. Ahora encontramos, vamos a buscar el IL de E, y nos plantamos allí, y este es igual al TL de E menos 4.5, que es la duración de la actividad. ¿Ok? Ahora vamos, ya llenamos estos datos, venimos de regreso, la pasada hacia atrás, y entonces vamos a tener la actividad B precede a la actividad D y precede a la actividad E. En el caso de la actividad C, la C precede a D y la C precede a E. Como hay dos, ella precede a dos actividades, en este caso
haremos lo contrario. En vez de escoger el mayor número, vamos a escoger el menor. Entonces en este caso, el menor entre 11 y 22 es 11, porque vamos a seleccionar el menor de los dos. Esa es según la regla de las terminaciones, inicios lejanos y terminaciones lejanos de la ruta crítica. Aquí nos paramos y tenemos que la terminación lejana de la actividad C es 11, debido a que hemos seleccionado el inicio lejano de D. Entre el inicio lejano de D y el inicio lejano de E, hemos escogido el menor, que es 11. Ahora restamos para encontrar el IL. 11 menos 5, tenemos 6. Ahora nos venimos acá. La actividad B es precedente de la D y es precedente también de la E. Igual aquí vamos a escoger al menor. Entonces, en este caso, el menor de los dos es... ¿Cuál es el menor de los dos? El menor IL de los dos es también el D. Y pasamos ahí. Ahora ya tenemos esto. Ya llegamos hasta la actividad C. Ahora la actividad C depende de A. Entonces, como la actividad C depende de A, su TL va a ser igual a su IL de la actividad siguiente, que es 6. Y finalmente acá encontramos la resta. Para encontrar el IL de la actividad A, restamos el TL menos la duración de la actividad y nos da 0. Y nos vamos a la actividad B y vamos a restar el TL de B, que es 11, menos la duración de la actividad, que es 7.2. Y nos da el resultado. Acá ustedes ven que la ruta crítica, si ustedes se fijan, por definición la holgura es igual. Por definición la holgura es igual a los tiempos de terminación lejana menos los tiempos de terminación cercana. En este caso, por ejemplo, en la actividad A, si nos ponemos en la actividad A, si restamos los tiempos lejanos, que es 6, menos el IL, nos va a dar 0. Entonces aquí nos va a dar 6 menos 6, 0. Y aquí 0 menos 0, 0. O sea que aquí las holguras son 0. Por default, si ustedes se fijan, yo he puesto todas las actividades las actividades que tienen holgura 0 están con números rojos. Fíjense bien, la actividad A está con números rojos, la actividad C está con números rojos, la actividad D está con números rojos, la actividad F está con números rojos y la actividad G está con números rojos. ¿Qué significa eso? Que nuestra ruta crítica es A, C, D, F, G. ¿Por qué nuestra ruta crítica es esa? Porque si nos damos cuenta, todas las holguras, 28.7 menos 28.7.0, todas las actividades, los IL y los IC, coinciden en valores. Esto coincide en valor, esto coincide en valor, ustedes se dan cuenta. Y por supuesto, vamos a tener holgura 0 de acuerdo a esta definición. Quiero reforzar nuevamente el término holgura, que es el tiempo que una actividad se puede atrasar sin afectar la duración del tiempo total del proyecto.
Como ustedes ven acá, en estas restas, aquí tenemos las actividades que no están en la ruta crítica. Actividades que no están en la ruta crítica son las que tienen holguras. Ejemplo, aquí tenemos la actividad B. La actividad B, de acuerdo con la definición de holgura, TL menos TC tiene 3.8 de holgura. Y la actividad E tiene 9.2 de holgura. Como ustedes ven, está calculado aquí y da 9.2. ¿Qué quiere decir? Que estas actividades B y E tienen holguras. Quiere decir que estas actividades se pueden atrasar, en el caso de la actividad B, 3.8 horas. En el caso de la actividad E, 9.2 horas, sin atrasar la duración del proyecto. Se pueden atrasar en esas horas. Y por supuesto, visto desde otro punto de vista, estas actividades pudieran dar o suministrar parte de sus recursos a las otras actividades que están dentro de la ruta crítica para evitar que se atrase el proyecto por cualquier atraso que pueda tener la ruta crítica. Con la ejecución de este ejercicio estamos viendo el concepto, cómo se hace para construir la red de un proyecto, cuál es el concepto de la ruta crítica y cuál es la duración esperada del proyecto, que son los conceptos más importantes dentro del proceso de ruta crítica. También aprovecho para explicarles este mismo ejercicio, hacerlo por la metodología Excel o M4, lo cual nos dará lo mismo. Entramos al Excel OM y cliqueamos donde dice capítulos y nos sale Project Management Predecessor List. Le damos clic a eso y nos aparece la siguiente pantalla. Entonces acá en la siguiente pantalla sale esta pantallita. ¿Qué hacemos con esa pantalla? Entre el número de actividades, como las actividades son 7, ponemos 7, número de actividades, y el máximo número de predecesores son 2. ¿Por qué son 2? Porque son las máximas número de actividades predecesoras que tiene una actividad. Aquí donde dice tiempo estimado, le damos clic donde dice un tiempo estimado. Esto significa que cada actividad tiene solo una estimación de tiempo, como ustedes vieron. Y a continuación le damos OK y luego aparece. Una vez damos el OK, en el cuadro anterior aparecen estos recuadros en donde ustedes pueden ver claramente que aquí aparecen 3, 5, 7 actividades, una columna de tiempo y 2 columnas donde se van a poner las actividades predecesora 1 y predecesora 2. ¿Okay? También aparece un cuadro de gráfica de Gantt que se va a desarrollar cuando se llene el ejercicio, y abajo ustedes pueden ver que dicen las actividades early, late y late, y slack donde dicen las holguras. O sea que aquí aparecen también las holguras en este cuadrito inferior. Aquí nos va a calcular los tiempos de inicio cercano, los tiempos de inicio lejano, los tiempos de terminación cercana y los tiempos de terminación lejano. Y además de esto, lo que dice slack son las holguras, las actividades que van a tener holguras. Una vez sustituimos los valores que nos dio el ejercicio en la tablita esta, donde dice actividad, tiempo, predecesor 1 y predecesor 2, simplemente sustituimos los valores. Aquí tienen las 7 actividades, aquí tienen los 7 tiempos, los tiempos de cada una de las actividades, y copiamos las actividades que preceden, las predecesoras, y por default nos va a dar la gráfica de Gantt, donde ustedes pueden ver
que las actividades que están en rojo corresponden a las actividades que están en la ruta crítica. Aquí las pueden ver, las actividades A, C, D, F y G. Son las actividades que están en la ruta crítica. Eso significa que estas actividades hay que cuidarlas mucho para que no se atrasen, porque no tienen un solo día de holgura. Aquí abajo también vamos a ver el resto de conceptos de la... Aquí nos da el ejercicio, nos da la duración total del proyecto acá, que la tenemos, la cual es 28.7, igual que nos dio en el problema manual. Tenemos también, llenamos los cuadros, aquí Early Start, inicio cercano de todas las actividades, se copian los inicios cercanos de todas las actividades. Igual se puede hacer este cuadro manual. Aquí tenemos los inicios lejanos, Early Finish. Aquí lo tenemos copiados todos. Late Start, perdón, Early Finish es la terminación cercana. Perdón, sí, Early Finish es la terminación cercana. Late Start es el inicio lejano. Y Late Finish es la terminación lejana. Son todos los datos que son igual que si lo hubiéramos hecho manual. Y aquí aparece el término slack, que es holgura, donde las holguras que están en 0 y están en rojo corresponden a las actividades críticas, lo cual es consistente con la gráfica de Gantt. Vamos a ponerle en estos cuadros para que ustedes lo relacionen. Aquí este es el IC. Este es el TC. Este es el IL. Y este es el TL en español. Y esto es la holgura. Y ya tenemos el cuadrito similar como que si lo hubiéramos hecho en una forma manual. Con esto damos por terminada el concepto, el espacio y la metodología de la ruta crítica. Como ustedes ven, básicamente lo más importante es identificar las actividades, la secuencia de las mismas, los tiempos, definir los tiempos, la dependencia. Por ejemplo, ustedes ven que en este ejemplo la actividad A y la B no tienen precedente. Ustedes vieron cómo se construye la red. La actividad C precede a, y lo que significa la gran importancia de determinar la precedencia, el nivel de la predecesora, de qué actividades preceden a otras actividades para construir la red en una forma lógica y que pueda ser razonable para la administración del proyecto. Con esto damos como concluido. Espero que con estas ideas ustedes puedan ejecutar los ejercicios que están presentados en su plataforma a continuación.